París, un joven de 22 años, entra pedaleando a los Campos Elíseos y no lo sabe todavía, pero está a punto de reescribir 100 años de historia del ciclismo mexicano. No lleva el maillot amarillo, no ha ganado el Tour de Francia y, sin embargo, en unos minutos, millones de personas en México van a detener lo que estén haciendo para ver cómo un chico de Ensenada, Baja California, sube a un podio donde jamás, en 113 ediciones, se había parado un mexicano. Pero para entender lo que significa este momento, tenemos que ir hacia atrás, tenemos que volver al primer día, porque las leyendas no nacen en la meta, nacen mucho antes, en los kilómetros que nadie está mirando. Empecemos por algo que casi nadie te va a explicar en un resumen deportivo. México no tiene una fábrica de ciclistas, no hay una cantera profunda, no hay un sistema, no hay una tradición que empuje a un niño de Baja California hacia el pelotón más exigente del planeta. Colombia lo tiene, Europa lo tiene, México hasta hace muy poco no tenía nada de eso. Isaac del Toro no es el producto de un sistema, es la excepción que se abrió camino a pesar del sistema, y aún así, ahí estaba, en la línea de salida de la edición 113 del Tour de Francia, compitiendo por primera vez en su vida en la carrera más dura del mundo, con el peso silencioso de un país entero que ni siquiera sabía todavía que tenía algo por lo que ilusionarse, porque hasta ese momento, el techo del ciclismo mexicano en el Tour tenía un nombre: Raúl Alcalá. Un octavo lugar, conseguido hace más de 3 décadas, en 1989 y 1990. 36 años sin que nadie se acercara siquiera a esa cifra. 36 años en los que ese número se convirtió casi en una frontera invisible, en un techo de cristal que parecía imposible de romper. Isaac no llegó a Francia hablando de podios, llegó a demostrar que merecía estar ahí. Eso era todo lo que se le pedía. Eso era, ya de por sí, muchísimo. La segunda etapa terminaba en Barcelona y ahí, apenas empezando la carrera, Isaac hizo algo que ningún mexicano había hecho jamás en la historia del Tour de Francia. Cruzó la línea de meta en primer lugar. No fue una victoria cualquiera, fue una declaración de intenciones escrita con las piernas. Fue Isaac diciéndole al pelotón entero, sin decir una sola palabra, que no venía a acompañar, venía a competir. Piensa en lo que significa eso. En su primerísima gran vuelta europea, en una carrera donde corredores con 15 años de carrera todavía sueñan con ganar una sola etapa, Isaac lo consiguió casi al arrancar, como si el destino quisiera dejar una pista muy temprano de lo que venía después. Pero el Tour de Francia no perdona la euforia. El Tour de Francia castiga a quien cree que ya lo entendió todo. Hay días en el deporte que, vistos desde afuera, parecen desastres, y hay días que, vistos por dentro, son en realidad el momento exacto en el que se está construyendo algo más grande. En la cuarta etapa, el pelotón dejó escapar una fuga enorme, y esa fuga le regaló casi 13 minutos a un corredor que terminó vistiéndose, por un rato, de líder de la general. Isaac terminó lejos, muy lejos, en la posición número 34. Cayó en la clasificación, y si solo miras el número piensas, mal día para el mexicano. Pero aquí está la verdad, que casi nadie cuenta. Ese día no se perdió nada, ese día se guardó todo, porque UAE Team Emirates, el equipo de Isaac, tomó una decisión fría, calculada, casi quirúrgica: no gastar ni una sola caloría en una etapa que no iba a decidir nada, para tenerlo absolutamente todo cuando la carretera empezara a subir de verdad. Mientras otros equipos se desgastaban persiguiendo, marcando, sufriendo, Isaac simplemente rodó, guardó pólvora, esperó su momento. Esa es la primera gran lección de esta historia. A veces, la valentía no se ve en el ataque. A veces, la valentía se esconde en la paciencia. Poco después, llegó el primer gran examen de montaña, y con él, la primera vez que el mundo vio a Isaac codo a codo con el hombre más dominante del ciclismo actual, su propio compañero de equipo, Tadej Pogačar. Y ahí, en la subida decisiva, Isaac no se rindió, no se escondió, no se conformó con sobrevivir a rueda. Terminó tercero en esa etapa, a apenas segundos del ganador, demostrando algo que hasta ese momento solo era una sospecha: que no estaba en el Tour de Francia de casualidad, que tenía piernas, tenía cabeza
y tenía el hambre necesaria para pelear con los mejores del planeta en su terreno. Fue entonces cuando algo cambió. Ya no se hablaba de Isaac del Toro como la sorpresa simpática del pelotón latinoamericano. Se hablaba de él como una amenaza real para la clasificación general. Y las amenazas reales en el Tour de Francia se pagan con sufrimiento. A medida que la carrera avanzaba, algo se fue formando en la sombra de la clasificación general. Un rival, un chico francés de apenas 19 años, corriendo su primer Tour, tan joven que todavía no debería estar peleando por un podio. Pero ahí estaba, subiendo cada puerto pegado a la rueda de Isaac, como una sombra que se negaba a desaparecer. Paul Seixas. No hacía falta que nadie lo explicara. Cada vez que la carretera se empinaba, ahí estaba él. Cada vez que Isaac atacaba, ahí estaba él, respondiendo. Dos jóvenes, dos futuros del ciclismo mundial, peleándose un lugar en la historia a punta de sufrimiento puro, en los Alpes y en los Pirineos, etapa tras etapa, segundo tras segundo. Y aquí es donde la historia deja de ser solo una carrera de bicicletas. Se convierte en un duelo, en una guerra silenciosa de piernas, de cabeza, de quién quiere más ese tercer cajón del podio. Piensa en lo injusto que puede parecer, visto desde fuera. Isaac llevaba encima el peso de representar a todo un país que llevaba 36 años esperando este momento. Seixas no cargaba con esa historia, pero cargaba con algo igual de peligroso, la ambición intacta de un adolescente que no conoce el miedo, porque todavía no sabe lo que se siente perder algo así de grande. Uno peleaba por hacer historia, el otro peleaba por empezar la suya, y en el medio, apenas un puñado de segundos que se movían como arena entre los dedos, día tras día, subida tras subida. No hubo tregua. Cada etapa de montaña se convirtió en un round de box, con Isaac cuidando distancias como quien cuida una vela encendida en medio de una tormenta, sabiendo que un solo mal día, una sola pájara, un solo instante de duda podía borrar de un plumazo todo lo que había construido. Y aún así, etapa tras etapa, ahí seguía, resistiendo, devolviendo cada ataque con otro ataque, convirtiendo el sufrimiento en costumbre, porque eso es lo que casi nadie entiende del ciclismo de montaña. No es una prueba de quién es más fuerte en un instante, es una prueba de quién puede seguir siendo fuerte cuando el cuerpo entero le está pidiendo que se detenga. Y ahí, en ese terreno invisible donde se libran las verdaderas batallas del Tour de Francia, Isaac no cedió ni un solo centímetro. Llegamos a la etapa reina, Alpe d'Huez, el escenario donde el Tour de Francia decide quién merece hacer historia y quién se queda a las puertas. 21 curvas, cada una con el nombre de un ganador legendario pintado en el asfalto, subiendo hacia el cielo mientras las piernas empiezan a gritar que ya no pueden más. Y ahí, en ese día, con el podio entero temblando, Isaac subió esa montaña con Paul Seixas pegado a su rueda como un fantasma que no se iba a ir por las buenas. No hubo un solo instante de tregua. Cada pedalada de Isaac era una respuesta a la pregunta que todo un país se hacía en ese momento. ¿Va a aguantar? Y aguantó. Cruzó la meta a solo 24 segundos de distancia de Seixas. 24 segundos. Piénsalo. Después de casi 3 semanas, de más de 3.000 kilómetros, de montañas que rompen a los mejores corredores del mundo, la diferencia que separaba a Isaac del Toro de perderlo todo era menos tiempo del que te toma escuchar este párrafo. Ese día, sobre el asfalto de Alpe d'Huez, Isaac no solo defendió una posición en una tabla, defendió el sueño de un país entero, con las piernas ardiendo y sin un solo segundo de margen para el error. Pero el Tour de Francia todavía tenía guardado un último golpe. Última etapa, París, el día de la coronación, el día en que, en teoría, ya no debería pasar nada. La tradición dice que la etapa final del Tour de Francia es casi ceremonial. Un paseo, una foto, una copa de champán simbólica antes del sprint final por los Campos Elíseos. Nadie ataca al líder ni al podio ese día. Es la ley no escrita más respetada de todo el ciclismo. Y sin embargo, apenas arrancada la etapa, con el pelotón todavía saliendo de París, el destino decidió poner a prueba a Isaac una última vez. Un problema mecánico. La bicicleta que lo había llevado hasta ahí, la misma que había subido Alpe d'Huez, la misma que había resistido 3 semanas de guerra, le falló justo ese día. Tuvo que parar, tuvo que bajarse, tuvo que cambiar de bicicleta mientras, delante de él, la carrera seguía moviéndose sin esperarlo. Imagínate el momento. Después de 20 etapas de sufrimiento, después de defender un podio histórico con las uñas, después de sobrevivir a Seixas curva tras curva en la montaña más brutal del Tour, ¿así se iba a acabar la historia? Con una avería, a pocas horas de la gloria, por unos minutos,
Mientras Isaac luchaba por reconectar con el pelotón, todo un país contuvo la respiración. Y entonces, como si la propia carrera hubiera decidido que esta historia merecía un final digno, ocurrió algo casi poético. Minutos después de su percance, la organización neutralizó los tiempos de la clasificación general, tal y como manda la tradición en la etapa final de París. El susto había sido enorme, el peligro real mientras duró la incertidumbre, pero la historia que Isaac había escrito durante 20 días de guerra ya era, a esas alturas, inquebrantable. Isaac del Toro terminó cruzando la meta junto al pelotón principal, ya sin la angustia, ya sin la duda, con el podio asegurado sobre sus hombros, y así, sobre el adoquín de París, con la Torre Eiffel de testigo, ocurrió lo que 36 años de ciclismo mexicano habían estado esperando. Isaac del Toro subió al podio del Tour de Francia en tercer lugar de la clasificación general, el primer mexicano en la historia en lograrlo, el primer latinoamericano en subir a ese podio desde Richard Carapaz en 2021, el sexto corredor latinoamericano en toda la historia del Tour en compartir ese escenario, justo detrás de leyendas colombianas como Fabio Parra, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Egan Bernal. Y no subió solo con el tercer lugar, subió también con el maillot blanco, el que corona al mejor corredor joven de todo el Tour de Francia, un debut absoluto a los 22 años, terminando entre los 3 primeros del mundo y siendo, al mismo tiempo, el mejor joven de la competencia entera. El techo de cristal de Raúl Alcalá, ese octavo lugar que había resistido intacto desde 1989, quedó pulverizado, no superado por un margen mínimo, pulverizado. Vamos a decirlo con todas sus letras porque se lo ha ganado. Lo que Isaac del Toro hizo en el Tour de Francia 2026 no fue una buena actuación, no fue una sorpresa agradable, fue una gesta, fue 21 días de sufrimiento, fue ganar una etapa siendo casi un desconocido para el gran público europeo, fue tener la inteligencia para guardar fuerzas cuando otros gastaban las suyas sin sentido, fue subirse a la rueda de un rival de 19 años que no le regaló absolutamente nada, fue defender un podio histórico por 24 segundos en la montaña más temida del ciclismo mundial, y fue, incluso en el último día, cuando ya todo parecía escrito, sobreponerse a una avería que por unos minutos amenazó con arrebatarle el final feliz que se había ganado kilómetro a kilómetro. Isaac del Toro no llegó a Francia buscando hacer historia, llegó a demostrar que merecía estar ahí, y se fue de Francia siendo, para siempre, la razón por la que un país entero va a mirar el Tour de Francia de una manera distinta a partir de ahora, porque antes de este verano, subir al podio del Tour de Francia era, para México, una fantasía. Ahora es un hecho, grabado en piedra, con su nombre. Piensa en todos los niños que en algún rincón de México estaban viendo esa transmisión sin saber todavía que acababan de ver algo que les iba a cambiar la vida. Así empiezan las historias grandes, no con un plan maestro, no con una federación poderosa detrás, sino con un chico que decide subirse a una bicicleta y no bajarse nunca más, hasta llegar exactamente a donde nadie de su país había llegado antes. Raúl Alcalá abrió una puerta hace 36 años y la dejó entornada, esperando a que alguien tuviera el talento y la locura necesaria para terminar de cruzarla. Isaac del Toro no solo la cruzó, la tumbó de una patada y dejó el marco abierto de par en par para todos los que vienen detrás. Y quizás eso, más que el podio, más que el maillot blanco, más que cualquier número en una clasificación, sea lo que realmente va a quedar de este Tour de Francia 2026, la certeza, ya imposible de negar, de que un mexicano puede pelear de tú a tú con los mejores corredores del planeta, en las montañas más duras del mundo, y no solo sobrevivir, puede hacer historia. Acabamos de ver el nacimiento de una leyenda, y esto apenas está comenzando.